Bienvenidos al programa Sentidos Opuestos. El tema de hoy es un tema que está relacionado con una noticia que salió hace pocos días y es la entrega del cuarto informe del Estado de la Justicia por parte de esta organización que es el Estado de la Nación. Ya son 4 informes que ellos elaboran de la mano con la Corte Suprema de Justicia para básicamente hacer un diagnóstico de cómo está la justicia costarricense. Ustedes saben que hay un mandato constitucional, un principio fundamental de justicia pronta y cumplida, y es un derecho de los ciudadanos de tener precisamente acceso a un servicio de administración de justicia que sea pronto, cumplido, con sentencias objetivas, imparciales, de buena calidad. Para hablar del estado de la justicia, he invitado el día de hoy a don Fernando Cruz. Don Fernando, bienvenido a este programa. Don Fernando Cruz no es una persona desconocida para ustedes. Don Fernando Cruz fue hasta hace poquitos días presidente de la Corte Suprema de Justicia, tiene una trayectoria de toda la vida en el Poder Judicial. Y bueno, ¿con quién mejor que don Fernando Cruz para hablar del estado de la justicia? Muchas gracias, muy amable. A ver, tengo 50 años de estar en el Poder Judicial. Sí, bueno, imagínese, 50 años de Poder Judicial, usted conoce el animal por dentro, por ponerlo en esos términos, conoce cómo son las cosas detrás del mostrador. Y uno que está de este otro lado, que es el usuario de servicios de servicios de justicia, uno dice, bueno, hay algo que no está funcionando, sentimos que la justicia no es ni pronta ni cumplida. En términos muy generales, hay ese sentimiento de la ciudadanía, pero ahora el estado de la justicia viene a confirmar lo que ha venido diciendo en otras oportunidades, de que hay atrasos y cosas de esas. Hay sí números que he visto que hay discrepancia en los números que manejó el estado de la justicia con lo que ustedes en Corte Plena han señalado, pero tal vez le paso el churuco a usted, don Fernando, para ver en términos generales el abordaje, primero que nos explique sobre ese convenio que hay con el Estado de la Nación para hacer esa revisión del Estado de la Justicia. ¿Cuál es el alcance de ese estudio para que podamos entender un poco la importancia que tiene este diagnóstico que hace el Estado de la Nación? Fue una gran idea de Luis Paulino, que la impulsó cuando Luis Paulino Mora cuando fue presidente, que ya falleció hace 8 años o 9 tal vez, no recuerdo. Fue una gran idea porque lo que es neurálgico en el tema es que alguien ajeno al Poder Judicial, una institución con tanto prestigio como el Estado de la Nación, integra un equipo y nos dice, vamos a escoger nosotros y ustedes nos abren las puertas, nosotros vamos a buscar los datos y nosotros vamos a escoger qué temas, qué redacción, qué objetivos. Eso no lo hace cualquier institución. Yo creo que no hay ninguna otra institución en el país pública que haya dicho vamos a someternos a la auditoría ciudadana del Estado de la Justicia. Eso es maravilloso. Es un gran reto, no es fácil, no es cómodo. Por eso yo se los dije ayer en Corte, ayer les manifestaba que yo entendía que hubiera un malestar, pero el malestar es también porque el Estado de la Justicia ilumina elementos que son debilidades del Poder Judicial y que nosotros a veces nos cuesta desde adentro decir, tiene razón. Por ejemplo, la concentración de funciones en Corte Plena, que genera una gran disfunción porque administramos, juzgamos, determinamos las políticas, etcétera. Esa conjunción que el Estado de la Justicia ya lo dijo en el 3er informe y lo dice en el 4º, es un tema neurálgico sobre el cual yo creo que tenemos que discutir, pero no podemos objetar datos. Claro. Es muy significativo. Le meto un paréntesis ahí porque cuando fui diputado 2014-2018 y anteriormente 98-2002, nunca fui parte del directorio legislativo, pero parte de lo que yo observaba era que colegas diputados dedicaban una buena cantidad de su tiempo a asuntos administrativos de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, siendo una institución, hoy tiene más o menos unos 1000 funcionarios, pero uno veía a ellos involucrados en decisiones de contratación de proveedores, de decisiones sobre vacaciones del personal, contrataciones de ciertos servicios. Claro. Y dicen, pero los diputados fueron elegidos para
representar al pueblo en la función de control político y legislación, no para hacer eso que debería hacerlo una administración profesional. Así y no debería estar el diputado en esas vainas. Entonces yo lo que siento cuando veo a los 22 magistrados que tienen como está mencionando usted, tienen un recargo de funciones administrativas, también son la cúpula de esa estructura de casi 14.000, 13.000 y un resto de funcionarios, y llegan un montón de temas administrativos a conocimiento de los magistrados y les consume tiempo que a mi juicio debería estar dedicado a el trabajo que cada uno tiene que hacer en sus salas. Es una acumulación que viene desde la Constitución de 1871 y que el Poder Judicial se ha hecho muy complejo, hay una variedad y cada vez se hace más complejo. Una institución con 14.000 funcionarios, pero muchos de ellos con distintas funciones. A mí me parece que la Corte debe dar un giro fuerte en eso. No ha podido darlo, lo dio en los 90 con el Consejo Superior, ahí creo que hubo un paso importante. Para quitarse parte de las funciones administrativas. Pero todavía quedaron muchas funciones. Y le doy un ejemplo, que se lo dije a los compañeros. A veces hay sesiones que tenemos una agenda de 130 asuntos y no llegamos a 22. Y nos quedamos atrapados en lo disciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos lo disciplinario debiéramos dejárselo a otro órgano. La polémica es muy vieja. Ya hay un estudio de don Carlos José Gutiérrez de los años 80 y resto. Fue profesor mío de Derecho Constitucional. Imagínense. Y don Carlos José determinó que más tiempo se dedicaba a administrar que a impartir justicia. Y eso es antiguo. Las cosas han cambiado significativamente, pero no en la esencia. Por eso yo creo que ese es un tema neurálgico. El otro tema que ha insistido mucho el Estado de la Justicia y sobre el cual la Corte dijo, nosotros no nos metemos en eso, pero es un tema muy importante, es cómo se elige a magistrados y magistradas. Ese es otro tema que está en el tercer informe y está en el cuarto. Sobre ese tampoco tiene que ver nada los datos, no, eso no tiene que ver datos, son valoraciones de macropolítica, de cómo debe ser el Poder Judicial. ¿Y sugiere el Estado de la Justicia la forma en que deberían ser? Sí, sugieren, no recuerdo la sugerencia porque es muy importante, este informe ya contiene sugerencias. Entonces yo creo que Corte también podría hacer un taller, como lo propuse ayer, para que nosotros, después de limpiar todo el tema, que hay objeciones de datos, etcétera, entonces entremos en una discusión pública con el Estado de la Justicia sobre un tema que Corte decidió no meterse, a pesar de que consideró que era importante en la crisis de 2017, pero Corte, la mayoría, decidió que no podía inmiscuirse en el Parlamento diciéndole qué deben hacer respecto a la elección de magistrados y magistradas. Yo creo que sí, lo podemos hacer con el debido respeto, en un afán de coordinación, es decir, mira, a nosotros nos parece que esto puede mejorarse, esto también obviamente es competencia del Parlamento, pero me parece que lo podemos hacer. Yo creo que es demasiado opaco el sistema de elección de magistrados. Sí, yo creo que esa es una área en la que definitivamente hay que hacer algo. Hay como un clamor ciudadano, por lo menos, tal vez ciudadano suena como que toda la ciudadanía está muy pendiente de cómo se eligen los magistrados, pero bueno, de un sector de la población, sobre el sistema. Yo he sido muy crítico de las valoraciones, o en algún momento cuando se conformó la Comisión de Nombramientos en la Asamblea Legislativa y se estableció un procedimiento donde se le dieron unas ponderaciones a ciertos rubros, básicamente excluyó la posibilidad de participar para los puestos vacantes en las salas a personas que tuvieran carrera en el sector privado. Entonces casi que el sistema es un sistema montado, por lo menos a nivel del diseño que los diputados en aquel momento aprobaron, para favorecer casi que la carrera judicial, que el magistrado que tuviera carrera judicial, que hubiera sacado tiempo para escribir, que tuviera sacado tiempo para sacar algunos estudios de posgrado, ese es el que tenía el chance de llegar, cerrándole la posibilidad a gente de afuera. Y a veces soy de la tesis también de que la incorporación de gente de fuera del Poder Judicial, a mi juicio, beneficiaría a la Corte en el sentido de que trae la visión de alguien del otro lado del escritorio, con el propósito de airear un poco más ciertas tesis que se pueden estar
de que se desarrollan las diferentes salas. Entonces, eso es algo que a mi juicio sí requiere ser modificado, y la discusión creo que está ahí apenas para que, con lo que usted menciona, que desde la Corte también se diga, esto conviene revisarlo. Y la Asamblea Legislativa está diciendo, sí, revisemos esto, de tal forma que cambiemos el sistema, porque hay una queja de muchos actores relevantes de la sociedad sobre la forma en que se eligen los magistrados. Y se pueden hacer ajustes maximalistas o minimalistas, pero hay que discutirlo, y me parece que desde el punto de vista de formación ciudadana eso es muy importante. Eso que se mencionaba de que pudieran personas ajenas al Poder Judicial ingresar, me parece que es como una forma de revitalizar el sistema. No es bueno que seamos endogámicos, eso me parece que no. Lo que pasa es que eso se ha agravado porque con los problemas fiscales, los salarios de los magistrados y magistradas, una de las razones por las que han sido elevados, es casualmente para que si alguien que tiene un bufete diga, bueno, ese salario yo no voy a hacer lo mismo, pero voy a aspirar porque el salario me parece bueno. Pero si lo ponen muy bajo, abogados exitosos que tengan un buen bufete no van a... Entonces yo he notado eso que ha pasado. Lo que pasa es que hablar de salarios elevados ahora es muy mala palabra y eso genera problemas. Pero no me cabe la menor duda que, por ejemplo, para el fiscal general, que lo percibimos, como para magistrados y magistradas, es bueno que el salario tenga un reconocimiento adecuado, porque esas personas dicen, bueno, yo voy a cerrar mi bufete, voy a ganar un buen salario, sé que voy a perder, pero no puede haber una diferencia tan grande. Por ejemplo, para fiscal general tuvimos apenas muy pocos abogados litigantes aspirando al cargo. 11 son los que finalmente fueron precalificados, ¿verdad? 11 son los que están, pero a mí me parece que como pasó originalmente en otra Costa Rica, cuando los primeros 2 fiscales generales eran litigantes que tenían su oficina, como fue don Francisco Chávez Rodríguez y don Jorge Rojas Espinosa, conocido como Lalo. ¿Sí? Sí, claro. Que fue constituyente. Sí, también, sí, qué interesante. Sí. ¿Qué otra, aparte del tema, el tema de nombramientos, qué otro tema considera usted se puede extraer del estado de la justicia sobre, porque usted mencionó que la Corte se ha metido, no es la misma Corte de los 80, es una Corte que mucho más compleja, tiene un montón de responsabilidades que los diputados a lo largo del tiempo han estado trasladándole a la Corte, haciendo que la Corte requiera además personal para el manejo de esas nuevas responsabilidades jurisdiccionales que le trasladan los diputados. Bueno, es que el informe del Estado de la Justicia toma ciertos temas y va anualmente tomándolos. Es muy interesante, no puede tomarlos todos, pero hay un tema que lo destacó muy bien y que de nuevo la Corte no puede decir que este es un tema de cifras. Es la microadministración. Cuando el Estado de la Justicia dice, mire, ustedes, Corte Plena, se dedicaron a estar regulando todo el tema del COVID, eso es microadministración. Eso lo podría haber hecho un comité que no tiene que ser ustedes, que tienen un salario tan elevado, que tienen otras funciones, mayores responsabilidades, y deben hacerlo. ¿Que lo hicimos bien? Bueno, pues seguro lo hicimos bien, pero no éramos nosotros, según el Estado de la Justicia, los que debiéramos hacerlo. Esa es microadministración. Sobre eso también Corte debiera reflexionar y decir, ¿será que nosotros estamos microadministrando? Y entonces no es conveniente. Claro que lo hicimos bien, y el Estado de la Justicia destaca que la crisis del COVID-19, el Poder Judicial lo enfrentó muy bien, pero cuando señala microadministramos, a algunos magistrados o magistradas no les gustó, pero es que yo creo que ese es parte del problema que hablamos antes, al inicio, de que la concentración de funciones. Ahí hay un tema muy interesante de valorar, porque ¿qué aspectos de microadministración no debiéramos tener? Nosotros debiéramos establecer las pautas, pero la administración, el quehacer diario, la microadministración, debiera delegarse en otros funcionarios, incluso personas que sean formadas en ese tema. Los jueces no fuimos formados como administradores. Hay un tema que
bueno, la Sala Constitucional, de la cual usted forma parte, hace poco convoca al presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, el gerente médico, y tiene que ver con la cantidad de casos que recibe la Sala Constitucional por motivo de recursos de amparo para adelantar las citas de la Caja. Entonces eso genera 8.000, casi 8.000 amparos el último año básicamente sí, en el trabajo que le corresponde a la Sala Constitucional. ¿Qué otras áreas están generando cargas excesivas de trabajo por problemas tal vez de política pública de gobierno central o instituciones autónomas? Porque en este caso, resolviendo el tema de las filas de espera en la Caja, no se tendrían esa cantidad de amparos. Sí, sé que en cobro judicial también hay un tema que ha llamado mucho la atención de ustedes y ustedes han hecho las observaciones de que hay algo que está desbordado y que hay que ver de qué manera se resuelve ese tema. Pero ¿qué otro tema, aparte de lo que son las filas de la Caja con los amparos y el tema de los cobros judiciales, podrían estar saturando el sistema de administración de justicia? Bueno, creo que no, en este momento no se me ocurre porque los dos son de mucha trascendencia. Vea que el cobro representa más del 60% de los casos que ingresa al Poder Judicial. ¿De todos los casos? Sí, más del 60%. Más del 60% sí. Son los cobros judiciales. Sí, así es. Y tenemos un problema de financiación porque con la regla fiscal no podemos hacer crecer las jurisdicciones. Y entonces el cobro incide también en la mayor patología de la mora. De la mora. Sí. ¿Por qué? Porque el cobro son cientos de asuntos, pero miles. Sí. Entonces, imagínense, y lo que la Corte propuso, que yo creo que desgraciadamente el Parlamento no lo aprobó, fue una tasa para poder financiar independientemente a esa jurisdicción e incluso contar con mayor número de jueces para que la mora no se convierta, el propio cobro, en una rémora en todas las cifras de mora judicial. La mora judicial se agrava por una jurisdicción tan pesada como el cobro, que al final de cuentas cobro no es una cuestión de microcirugía cerebral respecto al tema jurídico. No es lo mismo una acción de inconstitucionalidad que un cobro. Por supuesto. Pero la cantidad es gigantesca. Y por supuesto el amparo tiene una sobresaturación en muchos campos y lo tiene dependiendo de la crisis social que haya. Por eso me parece que en temas de la sala, yo lo he dicho varias veces, debiéramos retomar lo que ya se propuso de ser tribunales de amparo. Para que la sala solo vea acciones y habeas corpus. Que habeas es muy importante porque ahora el habeas corpus es una válvula de escape, pero en confrontación, en represión, el habeas corpus es fundamental para el control del autoritarismo que pueda venir del Parlamento o del Poder Ejecutivo. Claro, por supuesto. Muy importante. Hay otro tema, yo no sé con cuánta profundidad lo analizó el Estado de la Justicia, y tiene que ver con básicamente la ubicación del Ministerio Público y de la Defensa Pública dentro de la estructura del Poder Judicial. No, eso no lo ha abordado. Eso es un tema que requiere una reflexión, una muy buena reflexión. No hay fórmulas absolutas, pero el Ministerio Público se ubica en el Poder Judicial tomándolo del modelo de Córdoba en los años 70, de la provincia de Córdoba, Argentina, sí. Que también es una idea italiana de que el Ministerio Público es un juez, un cuasi juez, que usted lo ubica en lo jurisdiccional para que responda a objetividad, imparcialidad, etc. Y además, porque es importante que ese Ministerio Público no tenga vinculaciones político-circunstanciales que vaya a orientar las investigaciones con valoraciones políticas o que se utilice como instrumento, o que yo lo utilice también desde el Poder Ejecutivo, si está ubicado en el Poder Ejecutivo, para impedir que se investiguen los casos de abuso de poder que venga desde el gobierno. Ese es el tema central. Podría ser que uno piense en una desconcentración máxima de la Fiscalía y desvincularla del Poder Judicial, pero ese equilibrio hay que valorarlo muy bien, porque si uno ve el derecho comparado en América Latina especialmente, los ministerios públicos o son muy débiles
y tienen una vinculación muy fuerte con el Poder Ejecutivo. Con el Ejecutivo, que es dañino para el sistema eso democrático. Sería muy dañino. Ahora, la Fiscalía debiera tener siempre mucha prudencia en la forma que actúa, porque bien siendo de desconcentración máxima, como lo tenemos, el fiscal general y los que le acompañan debieran tener también una gran autocontención y prudencia cómo actúan. Sí. Casualmente de eso se trata. Pero bueno, eso hay que evaluarlo muy bien. Es un gran poder. Es un poder muy grande que surge más cuando el Ministerio Público se convierte en actor del proceso y ya no son los jueces los que investigan, sino que es la Fiscalía la que investiga. Sí, y a veces una Fiscalía proclive a, de alguna forma, alinearse con lo que algunos medios de comunicación empiezan a atizar un fuego, y entonces viene una Fiscalía muy al servicio de esos poderes fácticos que utilizan medios de comunicación para orientar la acción de la Fiscalía, y ahí es donde se desnaturaliza mucho de lo que la Fiscalía debe hacer. Es un peligro, pero una de las cosas que a mí me parece que yo lo he planteado, aunque el Estado de la Justicia no lo diga, pero en un futuro podría investigarlo, es que hay que fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía y que no dependa todo del fiscal general, porque entonces el fiscal general, si está desorientado, si está desorbitado, afecta a toda la Fiscalía. Afecta a toda la Fiscalía. Entonces yo siempre, por eso digo, hay que hacer reformas en el Ministerio Público para que haya institucionalidad, un grupo de fiscales que tengan una gran trayectoria y que sean un contrapeso a un fiscal general que en algún momento se le ocurra cometer excesos en el ejercicio, porque ahora es un fiscal general con un excesivo poder que no lo cuestiono, pero el principio de unidad de jerarquía debiera tener una mayor atomización. O sea, interesante la propuesta. A nivel de defensa pública, sí, siempre dejarla allá en el Poder Judicial. No, se podría ubicar en otro lugar. Originalmente se ubicó ahí porque la Corte tenía presupuesto para eso y ningún otro quería hacerlo. Vea que si usted le quita al Poder Judicial la Fiscalía, el OIJ y la Defensa, queda en un 4,5% de lo constitucional. Es decir, que la Constitución establece que debe ser un 6%. Entonces, claro, cuando usted le agrega a todos esos actores, llega a un 9%, que en el presupuesto general del Estado nacional es un 5%. Sí, no es tampoco tan grande, no es que diga que no sea importante, pero lo es. Pero eso se le dio al Poder Judicial, porque en los años 70 se vio que al Poder Judicial más bien le sobraba el dinero y que podía hacerlo. A mí no me parece mal que la defensa esté en el Poder Judicial, podría estar en la Defensoría, por ejemplo. Pero el ahorro tampoco es significativo. No, porque en todo caso usted lo traslada para allá, pero va con la transferencia presupuestaria correspondiente. O sea, ahorro de la ciudadanía no hay. No hay, o sea, porque tiene que financiarlo. Así es. Lo que hace es bajar tal vez el monto que se le asigna al Tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, pero de todas maneras ya está excedido en relación con el mínimo que establece, que es un 6%. Está en un 9.5 más o menos. Sí, entonces ¿Qué otro tema, don Fernando, considera usted relevante que pueda compartir con nosotros sobre ese estado de la justicia? Bueno, a mí me parece muy importante dos aspectos. Uno es la elección de jueces y juezas, que tiene muchas virtudes y tiene también defectos, y me parece muy importante el tema de la mora. Pero el estado de la justicia, voy primero con la mora. El Estado de Justicia no abordó toda la mora, porque la mora es distinta dependiendo de la materia. Sí, claro. Y entonces hay que valorar bien eso. El Estado de la Justicia lo dice muy bien. Estamos investigando el tema de la mora en la jurisdicción contenciosa respecto a expropiaciones. Así es. Bueno, pero vea qué interesante lo que sale ahí, cuando uno ya como que ausculta. El 50% de la tardanza no es del Poder Judicial, no es culpa. El 50% es culpa del Poder Ejecutivo, porque tarda mucho en expropiar. Entonces, bueno, pero a mí no me interesa decir quién es culpable, no es eso, no. Es para que se vea que la mora no es un tema tan fácil de decir, no, es que duran tanto. No,
Pero ¿cuáles son las fuentes de la mora? Las fuentes de la mora, en ese caso concreto, la mitad del tiempo es el tema de... administrativo del poder ejecutivo. Bueno, ¿por qué? Porque lo jurisdiccional no es tan fácil, no es que yo digo, bueno, voy a poner aquí unos jueces y voy a poner unos defensores y ya resolvimos. No, eso no es así. El otro tema muy interesante que lo señala, pero es como un modelo a escala, es que lo que hicieron fue valorar cuánto duran los peritos. Entonces se encontró que otra fuente de mora es el nombramiento y la intervención de los peritos. No tiene nada que ver ni con jueces ni con defensores. Usted puede encontrar fuentes de mora en otros actores que no son los que tradicionalmente la gente piensa. Sí. Entonces a mí me parece que lo dijo muy bien el señor Vargas Cuyel en la presentación, dice, en este caso las fuentes de la mora son distintas a otras materias. Pero eso es la gran complejidad que tiene el tema de la mora. Por eso, a mí me parece que nosotros como Corte debemos abordar ese tema ya integralmente y hacer un modelo que permita establecer cuotas de los jueces y además decir, bueno, nosotros podemos resolver esto si tenemos tantos jueces, pero si no crece el número de jueces, nosotros no vamos a poder resolver esto en 3 años. Claro. Pero con números objetivos y no es fácil, porque no es fácil por una razón. Nosotros en el Poder Judicial recogemos angustia del enjuiciado en penal, angustia del que va al contencioso. Esa angustia es, yo quiero que, no solo que me hagan justicia y me den la razón, sino que me lo hagan rápido. Sí. Y esas angustias son muy, muy graves. Por eso es que me parece que la regla fiscal requiere un ajuste, una flexibilidad, no para llenarnos de jueces, sino para decir en algún momento, vea, esto ya no es un invento nuestro, no es que queremos crecer, es que si usted quiere que duremos 1 año y medio en asuntos contenciosos, necesitamos 20 jueces más para poder resolver, porque la cuota de todos ya está colmada. El otro tema que yo le mencioné, que ahora estaba tratando de hacer la memoria, es la elección de jueces y juezas en el sistema interno que tenemos. Tenemos carrera, costó mucho que la carrera pasara, porque a todos nos gusta elegir con nuestro criterio subjetivo y ejercer esos podercillos de decir, usted viene aquí y yo lo voy a quitar, yo lo voy a poner. Bueno, costó mucho que tuviéramos carrera judicial. Hasta el año 98, en la práctica, los jueces eran electos cada 4 años y Corte cada 4 años se reunía a decir, a este no los reelegimos y a este lo quitamos y entonces quedan estas vacantes. Eso era terrible. Nada que ver con lo que sería la independencia en juez. Independencia frente a la jerarquía. Claro. Eso se logró, costó mucho. Pero esa carrera, según lo que dice el informe del Estado de la Justicia, que eso se trata, que llegan y nos examinan y dicen, no, mire, sí se avanzó, pero hay cosas que no están bien. En primer lugar, los jueces y jueces se eligen en sesiones privadas. Eso debiera ser público. Segundo lugar, hay criterios que se aplican que no están regulados y que no se sabe por qué a fulano que estaba en el primer lugar no lo eligieron al tercero. En tercer lugar, cuando usted amplía la terna llega a 8 y entonces usted escoge al octavo. ¿Por qué escogió al octavo y no al primero? Y lo dicen ellos y eso hay que explicarlo. ¿Por qué en un porcentaje de un 40% solo no se escogió al primer lugar? Hay que explicarlo, porque si usted lo hace con un parámetro de méritos, ¿por qué yo que tengo esos méritos escogí al primero y no al tercero? Eso las asociaciones de jueces lo han señalado. Yo sé que la ley dice eso, pero es que el informe del Estado de la Justicia no le interesa lo que la ley dice. Lo que quiere decirnos es, ustedes tienen un problema de transparencia aquí, esto hay que mejorar. Por supuesto que la forma en que se elige en el Parlamento es peor que esta. Así es. Pero el que sea peor no nos justifica a nosotros para no corregir eso. Yo lo he dicho. A mí no me parece que la elección de jueces y jueces sea en sesiones privadas. Debe ser público. Para eso tenemos el escalafón, para eso tenemos que justificar. Y si al primero no lo elegimos, sino que al octavo, bueno, podemos decir, lo digo, muchas veces no se elige porque tiene 10 causas disciplinarias abiertas. Claro. Pero ahí surge el interrogante. 10 causas abiertas, pero no ha sido condenado. Y la presunción, de inocencia, ¿dónde queda? Claro.
Bueno, entonces cuando uno entra en los detalles, que es donde está el diablo, bueno, eso no tiene que ver tampoco con datos, eso tiene que ver con política, con definiciones políticas, no con datos. No es que están equivocados los datos, no es que nos están diciendo desde afuera, usted no cree que el sistema de elección de jueces y juezas debiera ser más transparente, que es la gran ambición siempre, la transparencia. Claro, por supuesto. Constantemente, no es fácil, porque la transparencia los puede quemar a cualquiera. Sí, de hecho hay una discusión en estos momentos en la Asamblea Legislativa que tiene que ver precisamente con todos los nombramientos que hace la Asamblea, diciendo, no, tenemos que pasar hacia mayor transparencia y hacerlo todo de cara a la ciudadanía. Claro. Así que me parece que esta llamada de atención que hace el Estado de la Justicia sobre ese tema me parece muy relevante. Sí, es muy importante. Sí. ¿Qué otro tema final queda por ahí en ese Estado de la Justicia? Porque me parece que hay muchas cosas rescatables de ese informe que debería llevarnos a esta gran discusión a lo interno de la Corte, a nivel de la ciudadanía, de tomadores de decisión de política pública, con el propósito de mejorar la administración de justicia, que es lo que finalmente todos queremos. Sí. Porque si tenemos un sistema de administración de justicia robusto, que efectivamente satisfaga las aspiraciones de una ciudadanía en relación a tener acceso a una justicia pronta y cumplida, en ese tanto vamos a fortalecer nuestra democracia. Sí. Porque si ese subsistema se cae, se nos cae el Estado de Derecho. No hay duda. Sí, es que la administración de justicia es silenciosa, inevitablemente tiene que tener pausa, ojalá que un poco de prisa también, pero no nos damos cuenta que ahí está ese poder silencioso que es el equilibrio para los otros poderes, ni para que el Ejecutivo pueda excederse con sus subalternos, con los ciudadanos, ni para que el Parlamento se exceda cuando viene la Sala Constitucional y resuelve un asunto. A mí me parece que a pesar de las insatisfacciones que siempre hay, y porque además nosotros recogemos dramas, el que llega a pedir justicia llega angustiado. Así es. Él quiere que le den la razón y probablemente a lo mejor no se la podemos dar. Y bueno, pero cuando pierde dice, quién sabe qué pasó, debe haber habido alguna cosa incorrecta. Estamos en el filo de que puedan pensar mal de las decisiones, porque un 50% de los que llegan pierden. Así es. Y eso no es una fábrica de refrescos, que a todos los puede convencer de que la chispa de la vida está ahí, sino que hay uno que no le chaspeó nada, ¿verdad? Sí. Don Fernando, muchísimas gracias por brindarme ese espacio para esta entrevista. Gracias a ustedes allá por la atención brindada en este informe del Estado de la Justicia con don Fernando Cruz, magistrado. ¿Puedo decirle algo? Dígame algo, adelante. Dale. No, algo no, puedo decirle más, pero a mí ha sido un gusto poder venir a su programa, porque en otras ocasiones hemos tenido polémicas sobre distintos temas. Así es, don Fernando. Y a mí me encanta eso de poder superar la polémica y en un ambiente de mucha distensión y de diálogo, poder hablar de un tema tan álgido y tan difícil como es la justicia. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por aceptar la invitación y por esta conversación. Hay que hablar siempre. Pues sí, por esta conversación tan linda que dialogar. Hemos tenido. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención que nos han brindado y les esperamos en otro programa más de Sentidos Opuestos.